Lo vi todo en sus ojos esa noche, el veneno de la traición filtrándose como sangre en el agua clara de nuestra infancia compartida. Mi hermana, la joya de la familia, había vendido mi secreto más oscuro por un puñado de euros. Y mis padres lo sabían desde hace años. En ese instante, juré que su mundo perfecto se desmoronaría, ladrillo a ladrillo, hasta que solo quedaran cenizas de su hipocresía. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez creíste que la familia es un refugio inquebrantable, déjame contarte cómo la mía se convirtió en mi infierno personal. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema la piel tanto como las deudas queman el alma. Mi padre, Antonio, era mecánico en una fábrica de coches que olía a aceite y promesas rotas. Mi madre, Carmen, cosía vestidos en un taller clandestino, soñando con un futuro que nunca llegó. Y luego estaba Elena, mi hermana mayor, 3 años mayor que yo, con esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y un ego que las oscurecía. Desde niños, éramos inseparables. Jugábamos en los solares abandonados de Vallecas, robando mangos de los árboles ajenos y fingiendo que éramos dueños del mundo. Elena era la líder, la que inventaba aventuras, yo, el seguidor fiel, el que cargaba las culpas cuando nos pillaban. Eres mi escudo, Javi, me decía ella, abrazándome con fuerza mientras el sol se ponía sobre los bloques de hormigón. Nuestros padres nos miraban con ese orgullo mezclado de fatiga, como si fuéramos lo único puro en su vida gris. Pero la grieta empezó a formarse cuando cumplí 18. Yo había sacado una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica, un billete dorado fuera de ese barrio que nos ahogaba. Elena, en cambio, se quedó. No soy de libros, Javi. Yo vivo la vida, decía, mientras salía con novios que olían a colonia barata y promesas vacías. Mis padres la defendían siempre, tu hermana tiene corazón, no cabeza como tú. Al principio, lo tomaba como broma. Enviaba dinero desde la residencia estudiantil. Lo poco que podía, 100 euros aquí, 200 allá. Ellos lo aceptaban con besos al aire y llamadas efusivas. Eres nuestro orgullo, hijo. Graduado a los 23, conseguí un puesto en una firma de consultoría en Barcelona. El sueldo era decente, suficiente para empezar a soñar con estabilidad. Elena, mientras tanto, se había casado con un tipo llamado Raúl, un vendedor de coches usados con más deudas que encanto. Vivían en un piso diminuto en Usera, y las llamadas de auxilio empezaron pronto. Javi, Raúl perdió el trabajo. Solo esta vez. Envié 500 euros. Luego 1000. Mis padres intervenían, ayúdala, Javier. Es tu sangre. Así que lo hice, mes tras mes, hasta que mi cuenta se resentía. A los 28, me mudé a Madrid de nuevo, pero no por ellos. Había sido ascendido y transferido a la central de la empresa en la Gran Vía. Alquilé un ático modesto en Chamberí, con vistas a un Madrid que brillaba como un diamante y falso, rascacielos que ocultaban la miseria debajo. Elena y Raúl habían tenido una hija, Lucía, y el drama familiar escaló. Raúl se metió en apuros con prestamistas deudas de juego, claro, y de repente, todos miraban hacia mí. Eres el exitoso, Javi. Salva a tu hermana. Envié 2.900 euros en un solo golpe, limpiando su piso de deudas. Fue todo lo que pude reunir sin tocar mis ahorros para la hipoteca que planeaba. La respuesta de mis padres fue un mazazo. Llamaron esa noche, con Elena sollozando de fondo. Egoísta. ¿Cómo puedes enviarnos solo eso? Tu hermana nos da 750 al mes. De su bolsillo, sin quejarse. 750. No 0,75. Como un céntimo de euro, era su forma de minimizarlo. Pero dolía igual. Elena,
que apenas llegaba a fin de mes con los subsidios y los trabajitos esporádicos de Raúl. Daba eso a mis padres en realidad. Yo lo había enviado de más para que ella pudiera contribuir y sentirse heroína. ¿Y ahora? ¿Yo era el villano por salvarlos de la ruina? Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como mentiras. Esa noche, no dormí. Revolví cajones. Busqué papeles viejos. Encontré una carta arrugada, de hace 10 años, que Elena me había escrito: Javi, si algo me pasa, cuida de Lucía. Eres el único en quien confío. ¿Pero confiaba? ¿O era solo otra red para atraparme? Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui a visitar a mis padres, pretextando una cena familiar. La casa en Vallecas seguía igual, paredes amarillentas. El olor a guiso recalentado. Elena estaba allí, con Lucía en brazos, luciendo como una mártir con ojeras y sonrisa fingida. Hermano, gracias por el dinero. Pero mamá y papá están decepcionados. Dicen que podrías hacer más. Mis padres asintieron, con esa mirada de mártir que habían perfeccionado. Todos sacrificamos, Javier. Tu hermana da lo que tiene. ¿Y tú? Con tu sueldo. Explosé por dentro, pero mantuve la calma. Sonreí. Serví el vino. Hablemos de eso después, dije. Esa noche, mientras volvía a casa en el metro abarrotado, juré que investigaría. Algo no cuadraba. ¿Por qué Elena daba 750 si yo era quien ponía todo? Saqué mi portátil y empecé a rastrear transferencias bancarias antiguas. Horas de números. Extractos descargados de apps olvidadas. Y entonces, lo vi, Elena no transfería nada. Esos 750 venían de una cuenta anónima, vinculada a Raúl. Pero Raúl no tenía ni para el pan. Seguí el rastro. Llamadas a bancos. Favores de un compañero informático. Descubrí pagos irregulares desde una empresa fantasma en las Islas Canarias. Y el nombre detrás, no Raúl, sino un socio suyo, un tal Víctor Mendoza, un empresario de segunda con conexiones turbias en el mundo de las apuestas ilegales. ¿Qué demonios estaba pasando? La semilla de la duda se convirtió en una tormenta. Confronté a Elena por mensaje: explícame lo de los 750. Su respuesta fue un emoji de corazón y son detalles. Javi, no seas paranoico. Pero yo ya no era el hermano tonto. Contraté a un detective privado, un tipo discreto llamado López que olía a tabaco y secretos. 50 euros la hora. Señor Ruiz. ¿Qué busca? La verdad sobre mi familia, respondí. López trabajó rápido. Una semana después, me entregó un dossier en un café de la Plaza Mayor, bajo la lluvia fina que empañaba las mesas. Fotos granuladas, Elena saliendo de un motel cutre en las afueras. No con Raúl, sino con Víctor. Facturas de joyas. Cenas caras. Y lo peor, grabaciones de audio. La voz de Elena, clara como el cristal. Víctor. Javier envía mails. Si le decimos que soy yo quien da poco, se sentirá culpable y mandará más. Mis padres lo presionan perfecto. Mi mundo se derrumbó en ese café. La traición no era solo dinero, era mi vida entera, vendida por un collar de imitación y noches de lujo falso. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con la lluvia. No grité. No rompí nada. Solo planeé. La venganza, pensé, debe ser fría como el acero de una navaja en la oscuridad. Los meses siguientes fueron una danza macabra entre la normalidad fingida y la furia que me carcomía por dentro. Seguía enviando dinero no tanto como antes, pero suficiente para no levantar sospechas. 2.000 euros aquí, 1.500 allá. Mis padres lo recibían con alabanzas efusivas por teléfono. Gracias, hijo. Elena dice que estás muy ocupado.
Pobrecita. Elena. Siempre Elena. La santa intocable. Por las noches, en mi ático, me convertía en otro hombre. López me actualizaba semanalmente, más fotos, más pruebas. Víctor Mendoza no era solo un amante, era un estafador profesional, con un historial de fraudes en Valencia y Sevilla. Había conocido a Elena en un casino de la Gran Vía, donde ella había ido a despejarse con el dinero que yo enviaba para la guardería de Lucía. Raúl lo sabía todo o al menos lo fingía ignorar, a cambio de tajadas en los negocios turbios de Víctor. Mi cuñado, el cornudo complaciente, vendiendo dignidad por euros sucios. La rabia se transformaba en estrategia. Leí libros sobre psicología criminal, sobre cómo la mente humana se quiebra bajo presión sostenida. La venganza no es un acto, me repetía, es un arte. Empecé pequeño, anónimamente. Filtré documentos falsos a la policía sobre las deudas de Raúl. Nada grave, solo lo suficiente para que los prestamistas llamaran a su puerta a medianoche. Elena me escribió histérica: Javi, Raúl está aterrado. ¿Puedes prestarnos algo? Solo temporal. Respondí: lo siento, hermana. Estoy ajustado este mes. Mis padres, por supuesto, intervinieron. Una visita sorpresa a mi oficina, con Carmen llorando en el lobby y Antonio farfullando sobre Familia Unida. Lo recibí en la sala de reuniones, con vistas panorámicas a un Madrid indiferente. Hijo, ¿qué te pasa? Elena dice que no ayudas como antes. Eres egoísta. La palabra otra vez. ¿Egoísta? La repetí en mi mente como un mentre oscuro. ¿Egoísta yo? Respondí con voz calmada, sirviéndoles café de máquina. Envío casi 3.000 al mes. Mamá. ¿Qué más queréis? Antonio bufó: tu hermana da 750 religiosamente. Ella no se queja. Ahí estaba. El gancho. Sonreí por dentro. Interesante. ¿De dónde saca Elena tanto? Con Raúl desempleado. Silencio. Miradas evasivas. Carmen cambió de tema: Lucía te echa de menos. Javi. Sé un tío. Salí de esa reunión con el estómago revuelto, pero la semilla plantada. Empecé a presionar sutilmente. Llamadas casuales a Elena: ¿cómo va todo con Víctor? López me contó que es un tipo generoso. Su voz se quebró al teléfono. ¿Qué dices? Javi. ¿Quién es López? Fingí sorpresa: un amigo. Dijo que te vio con él en el Ritz. Bonito collar, por cierto. El pánico en su voz fue música. Esa noche, Raúl me llamó borracho: si arruinas a mi mujer, te mato, cabrón. Colgué riendo. La red se tensaba. Pero necesitaba más. Víctor era la clave. López me consiguió un encuentro, una cita de negocios en un bar de Malasaña, disfrazado de inversor interesado en sus proyectos offshore. Lo conocí bajo luces tenues, con un whisky en la mano. Víctor era un tipo de 40 y pico, traje barato y sonrisa de tiburón. Señor Ruiz, ¿interesado en lavado de activos? Digo, en inversiones seguras. Reí, fingiendo complicidad. Solo si involucra a mi hermana. Elena me habló de ti. Sus ojos se entrecerraron. Ah, la dulce Elena. Leal como un perro, pero con colmillos. Hablamos horas. Admitió todo: el fraude, como Elena lo había reclutado para presionar a la familia. Tus viejos son patéticos. Creen que ella es una santa. ¿Y tú? Tú eres el buey que tira del carro. Le dejé creer que mordía el anzuelo. Hagamos negocio. Pero primero, rompe con Elena. No quiero dramas familiares. Víctor rió: demasiado tarde, amigo. Ella está enganchada. Y yo no suelto presa fácil. Salí de allí con grabadora en el bolsillo y un plan cristalino. La traición no era solo de Elena,
era un ecosistema podrido. Mis padres lo sabían. López había encontrado correos viejos donde Carmen le pedía a Elena más detalles sobre Víctor para protegerte. Hijo. Proteger. La palabra me daba náuseas. El primer golpe real cayó un mes después. Anónimamente. Envié el dossier a la fiscalía. Pruebas de blanqueo. Fotos. Audios. Víctor fue detenido en su oficina de las Canarias, esposado frente a flashes de cámaras. Elena me llamó a las 3 de la mañana. Javi, es tu culpa. Víctor dice que tú lo delataste. Fingí horror, Dios. Hermana. ¿Qué ha pasado? Sollozos. Todo se derrumba. Raúl se fue con Lucía. Ayúdame, por favor. No ayudé. En cambio, visité a mis padres solo. La casa parecía más pequeña, más sucia. Carmen me abrazó, oliendo a desesperación. Tu hermana está destruida, Javier. Es tu sangre. Antonio, con voz ronca, envía algo. Cualquier cosa. Les di un cheque de 1000 euros. El último, dije. Quiero la verdad. Sobre Víctor. Sobre todo. El silencio fue ensordecedor. Finalmente, Carmen confesó. Elena nos dijo que era un buen partido. Pensamos que ayudaba a la familia. ¿Ayudaba? ¿Vendiendo a su hermano? La ira me cegó. Me usasteis como cajero automático, egoísta soy yo, por creer en vosotros. Salí dando un portazo, el eco resonando en mi alma. La venganza avanzaba, pero el vacío crecía. ¿Valía la pena destruir lo poco que quedaba? Esa noche, soñé con Lucía, mi sobrina inocente, atrapada en el fuego cruzado. Desperté sudando, con el teléfono en la mano. Un mensaje de Elena. Sé lo que haces, Javi. Para, o te arrepentirás. El juego se ponía interesante. Pero yo ya no jugaba, cazaba. La ciudad de Madrid se convirtió en mi tablero de ajedrez. Cada calle un movimiento calculado. Cada sombra un posible jaque mate. Después de la detención de Víctor, Elena desapareció por semanas. Llamadas sin respuesta. Mensajes ignorados. Mis padres, en cambio, se volvieron más insistentes. Visitas semanales. Reproches velados. Tu hermana está en un albergue con Lucía. ¿Contento? Me espetó Antonio un día, con los ojos inyectados en bilis. No estaba contento. La rabia era un fuego controlado ahora, alimentado por hechos, no por impulsos. López me informó. Elena había huido a Sevilla, a casa de una prima lejana, con lo puesto y deudas pisándole los talones. Víctor, desde la cárcel, había cortado todo contacto y todo flujo de dinero. Raúl, el pobre cornudo, había intentado suicidarse con pastillas, fallando estrepitosamente y terminando en el Gregorio Marañón. La cadena de consecuencias se extendía, como ondas en un estanque envenenado. Decidí ir más profundo. Regresé a las raíces, visité el viejo taller donde mi padre trabajaba, ahora medio vacío por la crisis. Hablé con sus compañeros, esos hombres curtidos con manos como mapas de carreteras rotas. Antonio siempre presume de su hijo el ingeniero, me dijo uno, un tal Paco con bigote gris. Pero oye, ¿por qué no ayudas más a la chica? Es la debilucha de la familia. Debilucha. Otra puñalada. Allí, entre tornillos y grasa, encontré el primer hilo suelto del pasado. Paco mencionó casualmente, tu madre era viuda cuando se casó con Antonio. No, Elena era de antes, de ese primer marido, el que se fugó con la caja. Mi mente dio un vuelco. Elena, ¿no era hija de mi padre? Corrí a casa. Desenterré el álbum familiar polvoriento. Fotos borrosas, Elena de bebé, con ojos que no se parecían a los de Antonio. Y una carta, escondida en la contraportada, de mi madre a una amiga, fechada en 1995. Elena no es de él,
pero la quiere como propia. Javier llegará pronto. Y todo será perfecto. El secreto me golpeó como un tren. Elena no era mi hermana de sangre. Mi madre había mentido durante décadas, tejiendo una red de afecto falso sobre un vacío genético. ¿Por qué? ¿Miedo al escándalo en un barrio donde la honra era más valiosa que el pan? Llame a López, investiga el pasado de mi madre. Todo. Los resultados llegaron como un tsunami. Mi madre, Carmen López antes de Ruiz, había sido abandonada por su primer marido, un apostador empedernido llamado Miguel, quien dejó deudas y a una Elena de 2 años. Antonio, el vecino bueno, la recogió todo, mujer, niña, cargas. Pero el precio fue alto. Antonio sabía la verdad desde el principio, y en su resentimiento callado, volcó todo su amor en Elena, la hija adoptiva que nunca pidió. Yo era el intruso, el hijo biológico que llegó después, eclipsando su sacrificio. La traición se multiplicaba. No solo dinero, era identidad. Elena lo sabía, debía saberlo, y aún así me manipulaba como a un títere. Confronté a mis padres por separado. Primero a Antonio, en un parque cerca del Manzanares, donde los patos nadaban indiferentes. Dime la verdad sobre Elena. Su rostro se arrugó como papel viejo. Era lo mejor para todos. Tu madre la amaba. Yo. La amé por ella. Amor. Era posesión. Y yo. ¿Qué? El repuesto. Lloró. El viejo mecánico que nunca mostraba debilidad. No, hijo. Tú eras la esperanza. Pero Elena. Ella necesitaba más. ¿Más? Siempre más. Lo dejé allí, con su culpa goteando como aceite. Con mi madre fue peor. En la cocina de Vallecas, entre ollas abolladas, explotó la bomba. Lo sabías todo, y dejaste que me exprimieran. Carmen se derrumbó en una silla, sollozando. Javi, por favor. Elena es frágil. Tú eres fuerte. Frágil. La excusa eterna. Me llamasteis egoísta por salvaros. ¿Y ahora? ¿Dónde está tu fragilidad, mamá? Le mostré las fotos de Elena con Víctor. El horror en su cara fue genuino, por primera vez. Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Hemos. La palabra colectiva me enfureció. No hemos. Vosotros. Yo solo pagué el precio. Salí, pero no sin plantar la duda. Si Elena regresa, dile que sé la verdad. Sobre su padre. Sobre todo. Elena volvió 2 semanas después, demacrada, con Lucía aferrada a su falda como un salvavidas. Me citó en un café de sol, el corazón palpitante de Madrid, rodeados de turistas ajenos a nuestro drama. Javi, necesito tu ayuda. Víctor me debe dinero. Y Raúl. Está loco. Sus ojos, antes tan vivaces, eran pozos de desesperación. Lucía dibujaba en una servilleta, ignorante. La miré, mi hermana no de sangre, y sentí una punzada de piedad traicionera. Sé lo de Miguel, Elena. Tu padre de verdad. Se congeló, el café a medio camino de sus labios. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me usaste? Lágrimas. Javi, eras el fuerte. Mamá siempre dijo que tú lo resolverías todo. Yo. Solo quería ser normal. Normal. La palabra me revolvió las tripas. Normal es no vender a tu hermano por un collar falso. La escena atrajo miradas, pero no me importó. Lucía levantó la vista. Tío Javi, ¿por qué gritas? Ese inocente tío me desarmó. Abracé a la niña, oliendo a chicle y futuro robado. No llores, princesa. El tío arreglará esto. Pero arreglar no era perdonar. Esa noche, envié el segundo golpe, un email anónimo a los medios locals, con extractos editados del dossier.
Escándalo familiar, hija de mecánico estafado por amante millonario. No nombres completos, pero suficientes pistas. Al día siguiente, la prensa sensacionalista mordió artículos en ABC, chismes en Telecinco. Elena se convirtió en la amante traicionada. Mi familia encarnada para buitres. Las llamadas fueron un diluvio, periodistas, vecinos cotillas, incluso una prima lejana exigiendo explicaciones. Mis padres me suplicaron, para esto. Javier, nos destruyes. Respondí con silencio. La venganza dolía, pero era justa. O eso me decía el espejo cada mañana, con ojeras como surcos de arrepentimiento. Sin embargo, el twist se avecinaba. López llamó una noche, señor Ruiz. Hay algo más. Sobre usted. Mi corazón latió fuerte. ¿Qué? Su madre. No es quien cree. El descubrimiento de López me dejó tambaleante, como si Madrid entero se hubiera inclinado bajo mis pies. Nos reunimos en su oficina cutre en Lavapiés, rodeados de archivadores mohosos y el zumbido de un ventilador viejo. Explícate, exigí, con la voz ronca por noches en vela. Sacó un expediente amarillento, atado con goma elástica. Empecé con el matrimonio de tus padres. Antonio y Carmen se casaron en 1998, después de que Miguel abandonara. Pero hay un hueco. Tú naciste en 1997. Hice las cuentas mentalmente. 9 meses antes del casamiento. Imposible. Mamá dijo que yo era. López negó con la cabeza. No. Carmen estaba embarazada de ti cuando Miguel se fue. Pero no eras de él. El aire se espesó. ¿De quién entonces? Fotos, una de Carmen joven, riendo con un hombre alto, moreno, en una playa de la Costa del Sol. Su llama o llamaba Diego Salazar. Era un activista, preso político en los 80 por oponerse al franquismo residual. Carmen lo conoció en una manifestación en los 90. Romance corto, intenso. Luego, él desapareció rumores de exilio en México y ella quedó con Miguel, fingiendo que el embarazo era suyo. Mi mundo se fracturó. No era hijo de Antonio, ni medio hermano de Elena. Era fruto de un amor fugaz, un rebelde perdido en la historia. ¿Por qué ocultarlo? López se encogió de hombros. Vergüenza, quizás. O protección. Diego era buscado. Si salía a la luz, ponía en riesgo a todos. Pero el riesgo había sido mío, criado como el hijo legítimo, cargando culpas ajenas. Llamé a mi madre esa misma noche, desde un locutorio para no rastrear. Dime sobre Diego. Silencio eterno, roto por un sollozo ahogado. Javi. ¿Cómo lo sabes? La verdad duele menos que las mentiras, mamá. Confesó todo, el amor apasionado, la huida de Diego ante amenazas, el embarazo descubierto demasiado tarde. Te quise desde el vientre. Antonio lo aceptó porque me amaba. Pero Elena. Ella siempre supo, y lo usó para atarte. Javi es el fuerte, él paga. La revelación me liberó y encadenó a la vez. Ya no era el buey de la familia. Era un extraño en mi propia sangre. Pero la venganza. ¿Cambiaba? No. Se purificaba. Elena no era solo traidora, era cómplice en un engaño generacional. Planeé el siguiente paso, confrontación total. La organicé en la casa familiar. Un domingo lluvioso que convertía Vallecas en un laberinto gris. Elena llegó primero, con Lucía pálida y un bolso raído. Javi. Los periódicos. Me han echado del trabajo. Por favor, detén esto. La miré, viendo no a una hermana, sino a una extraña con rasgos de Miguel el fugitivo. Siéntate. Hay más que saber. Mis padres entraron minutos después, empapados, con rostros de fantasmas. Antonio olía a whisky,
Carmen, a lágrimas secas. Hijo, basta de locuras, gruñó él. Los hice sentar alrededor de la mesa de Formaica, donde tantas cenas fingidas habíamos compartido. Saqué el expediente. Lo tiré como una granada. Lee. Todos. El silencio fue un velorio. Elena jadeó al ver la foto de Diego. Papá, este es. Carmen asintió, rompiéndose. Tu medio hermano no es de Antonio. Es de un hombre que nos salvó a todos. Elena palideció. Mentira. Tú siempre dijiste que Javi era el intruso. La acusación colgaba en el aire. Antonia explotó. Cállate. Niña, te recogí como a una hija. Y así me pagas. El caos estalló. Gritos. Platos volando. Lucía llorando en un rincón. Elena me apuntó con dedo tembloroso. Tú lo planeaste. Quería destruirme desde el principio. No, respondí frío. Tú empezaste. Vendiéndome por Víctor. Yo solo equilibré la balanza. Carmen se arrodilló. Perdóname, Javi. Te robé un padre. Antonio. Derrotado, fui un tonto. Creí que el dinero lo arreglaba todo. Pero el clímax se acercaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Diego Salazar vivo. México City. Quiere verte. López había acabado más profundo. El rebelde no había muerto. Solo se había escondido. El twist me golpeó. Mi verdadero padre. Vivo. Testigo de mi venganza. ¿Lo contactaba? Le contaba el veneno familiar. Elena, oliendo la debilidad, se acercó. Javi, si me ayudas ahora, borro todo. Olvidamos. Sus ojos suplicantes, como en la infancia. Dudé. Lucía tiró de mi mengue. Tío, quédate. El lazo inocente me ablandó. Un último favor, dije. Pero con condiciones. Firmamos un pacto esa noche. Bajo la lluvia que azotaba las ventanas, Elena confesaría todo a la policía sobre Víctor, a cambio de mi silencio en los medios. Mis padres venderían la casa, esa tumba de mentiras, y se mudarían a un piso pequeño, viviendo de pensiones. Yo pagaría la educación de Lucía, pero nada más. La sangre no compra perdón, recité, citando mi propio mentre. Parecía el fin. Pero en la estación de Atocha, esperando un tren a Barcelona para reflexionar, recibí la llamada. No de México. De Raúl, liberado del hospital. Voz enloquecida. Javi. Elena mintió sobre todo. Víctor no era el único. Ella planeó lo de Diego. Para chantajearte. El suelo se abrió. Mi hermana había sabido de mi padre biológico desde niña. Y lo había usado como arma secreta, planeando revelarlo si yo dejaba de enviar dinero. La traición final, el giro que lo cambiaba todo. El tren a Barcelona se convirtió en una jaula rodante. Mi mente un torbellino de traiciones apiladas como capas de cebolla podrida. Raúl había colgado después de su confesión bombástica, pero el daño estaba hecho. Llamé a López desde el vagón, ignorando las miradas de pasajeros curiosos. Confirma lo de Elena y Diego. Todo. 2 horas de silencio agonizante. Roto por su respuesta, ¿verdad, señor Ruiz? Cartas interceptadas. Elena encontró documentos de tu madre a los 16. Los guardó como seguro. Planeaba usarlo si el dinero se acababa. Víctor lo sabía. Era parte del juego. La furia me consumió. No era venganza ya, era catarsis. Bajé en la estación de Sants. Alquilé un coche y conduje de vuelta a Madrid esa misma noche. Las luces de autopista borrosas por lágrimas de rabia. Elena había jugado con mi herencia más profunda. Mi identidad, como fichas en un tablero sucio. Lucía. ¿Qué pasaría con ella? La inocencia no merecía el fuego. Pero el fuego ya ardía. Llegué a Vallecas al amanecer.
La ciudad despertando con olor a pan fresco y humo de chimeneas. La casa familiar estaba oscura, pero el coche de Elena aparcado afuera. Entré sin llamar, la puerta entreabierta como una invitación al infierno. La encontré en la cocina, empacando cajas con manos temblorosas. Lucía dormida en el sofá. Javi, susurró, pálida como un espectro. ¿Qué haces aquí? Raúl habló, dije, dejando caer el móvil con la grabación de la llamada. Su rostro se descompuso. No. Él miente. Está loco. Reproducí su voz clara, detallando cómo Elena había fantaseado con revelar el secreto de Javi en una cena familiar, riendo con Víctor sobre el shock del hermanito rico. Lágrimas reales ahora en sus ojos. Javi era una amenaza vacía. Nunca lo haría. Vacía como tus 750 falsos, como tus amantes. Avancé. La mesa entre nosotros como barrera frágil. Lucía se removió, murmurando en sueños. Elena suplicó por ella. Javi. Es tu sangre medio sangre, al menos. No, escupí. Ni siquiera eso. Tú no eres nada. El clímax estalló entonces. No con puños, sino con palabras afiladas como navajas. Ella gritó, tú lo quieres así. Siempre fuiste el perfecto. El que se iba. Yo me quedé. Cargando con mamá y papá. ¿Cargando? Yo pagué tus deudas. Tus caprichos. Egoísta era yo por creer en ti. Antonio y Carmen irrumpieron, atraídos por el ruido. Testigos mudos de la implosión. Antonio intentó mediar, basta. Hijos. Somos familia. Pero Carmen, con ojos abiertos por primera vez, lo detuvo. No, Antonio. Javier tiene razón. Los destruimos. Elena se volvió contra ella, tú empezaste. Mintiendo sobre todo, por tu culpa soy esto. El odio se volvió contra sí mismo. Un vórtice que succionaba a todos. En ese caos, el teléfono de Elena vibró. Lo cogió, y su rostro se congeló. Víctor. Salió en fianza. La noticia fue gasolina. Viene por mí, gimió. Minutos después, golpes en la puerta. Víctor, libre pero marcado por moretones de la cárcel, irrumpió como un toro herido. Maldita traidora, me vendiste a la poli por él. La pelea fue brutal. Víctor agarró a Elena por el brazo, gritando sobre deudas pendientes. Yo intervine, empujándolo contra la pared. Fuera de aquí. Pero él era más fuerte. Un puñetazo que me abrió la ceja, sangre caliente goteando. Antonio se unió, viejo pero feroz, derribándolo. Lucía despertó chillando. El terror en sus ojos infantiles, un puñal en mi corazón. La policía llegó 15 minutos después, alertada por vecinos. Víctor esposado de nuevo. Elena histérica declarando contra él por agresiones pasadas. Mis padres, magullados, negando todo. Yo, con sutura en urgencias, jurando que era un malentendido familiar. Pero en el hospital, solo con el zumbido de máquinas, el peso me aplastó. Había ido demasiado lejos. Las consecuencias, Lucía en servicios sociales temporalmente. Elena arrestada por obstrucción. Mis padres solos en una casa vacía. Llamé a México esa noche. El número que López me había dado. Una voz grave, acentuada, hijo. Javier. He leído sobre ti en la prensa. Diego Salazar. Mi padre verdadero. Vivo y lúcido a los 65. Hablamos horas, su exilio. Su vigilancia eterna. Su arrepentimiento por no buscarme. Tu madre me dijo que fueras fuerte. Lo eres. Lágrimas mías. Por fin. No de rabia, sino de cierre. Pero el twist final se reveló al colgar. Diego no era solo un activista. Era un informante. El que había delatado a Víctor años atrás en un caso de corrupción. Te ayudé sin saberlo, hijo. El dossier que enviaste.
Yo lo había iniciado. La venganza. Circular. Poética. Mi padre biológico había sido el origen invisible. Regresé a Madrid cambiado. Elena salió en libertad condicional, con terapia obligatoria. Nos vimos una vez, en un parque. Lucía entre nosotros como puente frágil. Lo siento, Javi, murmuró. No perdoné, pero solté, cuida de ella. Es lo único real. Mis padres vendieron la casa, mudándose a un pueblo en Castilla. Antonio me escribió, fuiste egoísta al final, hijo. Egoísta con el odio. Pero gracias por despertarnos. Al fin. Meses después. Madrid me parecía una ciudad renovada. Sus grietas iluminadas por un sol que ya no quemaba tanto. Mi ático en Chamberí se llenó de libros sobre perdón, no el fácil, sino el que duele como una herida cicatrizando. El trabajo floreció, el ascenso llegó con felicitaciones, ajenas al drama que me había forjado. Elena se instaló en un piso social en Carabanchel, trabajando en una tienda de ropa. Lucía en una escuela pública. Las visitas eran esporádicas, tardes de parque donde jugábamos a olvidar. Conversaciones torpes sobre el futuro. Tío Javi, ¿por qué no vives con nosotros? Preguntaba la niña, con ojos curiosos. Porque cada uno tiene su castillo. Princesa, respondía, revolviéndole el pelo. Pero la reconciliación era frágil, como cristal reparado. Elena confesó más en una de esas tardes. Bajo un roble centenario en el Retiro, sabía lo de Diego desde los Queens. Mamá me lo contó para protegerte. Pero lo guardé como arma. Pensé que si alguna vez me fallabas. Fallabas. Como si yo fuera máquina infalible. Me fallaste primero, Elena. Vendiendo mi confianza por euros. Lloró, adulta por primera vez. Tenía miedo. De ser la hija bastarda. La que no encajaba. Tú eras el héroe, yo, la villana. La psicología que había estudiado me ayudó a ver no era maldad pura, sino un ciclo de inseguridades heredadas. Mis padres habían plantado la semilla, Víctor la regó con promesas tóxicas. Víctor, por su parte, volvió a la cárcel de la Sion de Elena, selló su destino. Raúl desapareció. Rumores de Digebe en Galicia. Mis padres prosperaban en su pueblo, Antonio arreglando tractores, Carmen tejiendo mantas para el mercado local. Me visitaban ocasionalmente, con tartas caseras y disculpas envueltas en silencio. Hemos cambiado, Javi, decía Carmen. La pérdida nos enseñó. Y la pérdida había sido total. Vendí el ático. Doné parte de mis ahorros a una fundación para hijos de familias rotas. Viajé a México. Conocí a Diego en persona, un hombre arrugado por el tiempo, pero con ojos fieros como los míos. Paseamos por el Zócalo de Ciudad de México, hablando de revoluciones pasadas y futuras. La venganza es un fuego, hijo, me dijo. Quema al enemigo, pero te deja cicatrices. Asentí. Mis cicatrices eran medallas ahora. El cierre llegó en una cena familiar improbable. Todos en un restaurante modesto de la Latina. Luces tenues y olor a paella. Elena con Lucía. Mis padres. Incluso una llamada de Diego desde México. Brindamos con vino tinto por la sangre que une, no que ata. Risas nerviosas. Lágrimas compartidas. No era Hollywood. Era real. Guy Gogg. Con silencios que decían más que palabras. Pero la vida, caprichosa, añadió un eco final. Meses después, recibí una carta de Víctor desde prisión. Tu hermana me destruyó. Pero tú eras el cerebro. Respeto. La quemé. Cenizas al viento de la sierra de Guadarrama. Hoy, camino por las calles de Madrid. Un hombre de 35. Libre de cadenas invisibles. La traición me rompió. La venganza me reconstruyó. El perdón me salvó. ¿Egoísta? Tal vez. Pero en el amor propio,
Encontré la justicia verdadera. La sangre no compra perdón, pero el tiempo, sí. Y el mío, por fin, es mío. Fin.